Viejo pobre. Así me llamó mi propio hijo, mientras me empujaba fuera de la casa que construí con mis propias manos. Estaba lloviendo y apenas tuve tiempo de tomar mi vieja chamarra. No dije nada, no grité, no lloré, no supliqué. 75 años de vida me han enseñado que la dignidad es lo último que un hombre debe perder. Me quedé parado bajo la lluvia, sintiendo cómo las gotas se mezclaban con las lágrimas que no pude contener. La puerta se cerró frente a mí con un golpe seco, como si estuvieran enterrando mis últimos años de vida. Pero no fue el golpe de la puerta lo que más me dolió, sino las risas que escuché desde adentro. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, con el peso de mis años hundiéndome los hombros. No llevaba más que 50 pesos en mi bolsillo, las llaves de una caja de seguridad en el banco y una fotografía vieja de mi esposa, Consuelo, que en paz descanse. Fue entonces cuando tomé la decisión, una decisión silenciosa, como todas las importantes que he tomado en mi vida. Esa misma noche, mientras me refugiaba en un modesto hotel, hice una llamada, no a mis hijos para suplicarles que me dejaran volver, no a mis nietos para quejarme de la injusticia. Llamé a mi abogado, don Ernesto, el mismo que ha manejado mis asuntos por más de 40 años. Necesito que venga a verme mañana temprano, don Ernesto. Ha llegado el momento de hacer cambios. Nací en Oaxaca, en un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi padre era campesino y mi madre vendía tortillas hechas a mano. Desde niño supe lo que era el trabajo duro. A los 12 años ya me levantaba antes del amanecer para ayudar en el campo. Y por las tardes caminaba 5 kilómetros para llegar a la escuela. La vida nunca me regaló nada. Cuando tenía 16 años, mi padre enfermó de los pulmones. No había dinero para medicinas, así que tomé la decisión de irme a la capital. Recuerdo que mi madre lloró toda la noche antes de mi partida. Me dio su bendición y un medallón de la Virgen de Guadalupe que aún conservo. «Cuídate mucho, hijito», me dijo, «y nunca olvides de dónde vienes». Llegué a Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás. Dormí en la calle las primeras noches, hasta que conseguí trabajo como ayudante de albañil. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, cargando bultos de cemento que pesaban más que yo mismo. Mis manos se llenaron de callos y mi piel se curtió bajo el sol inclemente. Pero cada quincena enviaba la mitad de mi sueldo a mi familia. Con el tiempo aprendí el oficio. De ayudante pasé a albañil y de albañil a maestro de obra. Para cuando cumplí 25 años ya dirigía pequeñas construcciones. Fue entonces cuando conocí a Consuelo, mi difunta esposa. Consuelo trabajaba como secretaria en una constructora donde yo buscaba empleo. Me enamoré de ella desde el primer momento. No era solo su belleza, sino su forma de mirarme, como si viera algo en mí que ni yo mismo conocía. Nos casamos un año después, con una pequeña ceremonia a la que solo asistieron algunos amigos y mi madre, que para entonces ya era viuda. Con Consuelo, la vida comenzó a sonreírme. Ahorramos cada peso que pudimos y, eventualmente, pude abrir mi propia compañía constructora. Los primeros años fueron difíciles. Competíamos contra empresas grandes, con conexiones políticas y mucho capital. Pero yo tenía algo que ellos no. Conocía el trabajo desde abajo. Sabía lo que era sudar la gota gorda bajo el sol y mis trabajadores me respetaban por ello. «Don Roberto», me decían, «con usted hasta el fin del mundo, porque usted sí sabe lo que es trabajar duro». Poco a poco, la empresa fue creciendo. Conseguimos contratos más grandes, contratamos más personal, compramos maquinaria. Cuando nació nuestro primer hijo, Carlos, ya éramos una empresa respetada en la ciudad. 3 años después, llegó Alberto y finalmente nuestra hija menor, Lucía. Consuelo y yo trabajábamos sin descanso para darles a nuestros hijos lo que nosotros nunca tuvimos. Buenas escuelas, ropa nueva, juguetes,
Vacaciones. Quizás ese fue nuestro error. Las cosas empezaron a cambiar cuando los niños crecieron. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño quería más y más. Cuando terminó la universidad, insistió en que lo incorporara a la empresa como gerente. Yo accedí pensando que era hora de que la nueva generación tomara las riendas. Alberto era diferente, más callado, más sensible. Estudió medicina y se especializó en cardiología. Nunca pidió nada de la empresa, pero tampoco mostró mucho interés por su viejo padre. Se casó con Marcela, una mujer de buena familia, pero de carácter difícil. Nunca nos llevamos bien. Lucía, mi pequeña, era la luz de mis ojos. Estudió arquitectura y tenía un talento natural para el diseño. Durante unos años trabajó conmigo en la empresa, pero luego se casó y se mudó a Monterrey. Desde entonces, nuestras conversaciones se limitaban a llamadas telefónicas cada vez más esporádicas. Cuando Consuelo enfermó de cáncer hace 10 años, fue como si una parte de mí también comenzara a morir. Los médicos dijeron que no había mucho que hacer, pero yo me negué a aceptarlo. Gastamos una fortuna en tratamientos experimentales, viajes a especialistas en Estados Unidos, medicinas que no cubría el seguro. Carlos comenzó a quejarse de los gastos. «Papá, estás dejando a la empresa sin liquidez», me decía. «Tienes que ser realista, realista». ¿Cómo podía ser realista cuando la mujer que había estado a mi lado durante 40 años se estaba muriendo? Pero Carlos insistía y poco a poco comenzó a tomar más decisiones en la empresa sin consultarme. Consuelo falleció un martes por la mañana. Llovía, igual que cuando mi hijo me echó de casa. Recuerdo que sostuve su mano hasta el último momento y le prometí que siempre la amaría. Los chicos vinieron al funeral, por supuesto. Lucía lloró desconsoladamente. Alberto se mantuvo distante, como si la muerte fuera solo otra enfermedad con la que tenía que lidiar. Y Carlos pasó la mitad del tiempo hablando por teléfono sobre asuntos de la empresa. Después del funeral, me sentí perdido. La casa que habíamos compartido durante tantos años ahora me parecía vacía y fría. Carlos sugirió que me mudara con él y su familia. «Es una casa grande, papá. Estarás más acompañado». En ese momento me pareció una buena idea. Vendí nuestra casa y me mudé a la mansión que Carlos había construido en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Lo que no sabía es que no me estaba invitando a su hogar, me estaba encerrando en una jaula dorada. Al principio, todo parecía bien. Tenía mi propia habitación, amplia y con vista al jardín. Almorzábamos juntos los domingos y mis nietos, Sebastián y Daniela, venían a visitarme de vez en cuando, aunque siempre parecían más interesados en sus teléfonos que en escuchar las historias de su abuelo, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Ya no me consultaban sobre las comidas, luego dejaron de invitarme a sus reuniones sociales. Eventualmente, comencé a sentir que estorbaba. «Papá, ¿podrías ver la televisión con el volumen más bajo? Estamos tratando de hablar». «Disculpa, papá, pero esa silla donde te sientas siempre es para las visitas importantes». «Abuelo, ¿podrías no contar esas historias aburridas cuando vienen mis amigos?» El respeto se fue erosionando lentamente, como la marea que va desgastando la roca, hasta que un día me di cuenta de que ya no era el patriarca de la familia, sino un mueble viejo que nadie quería, pero que tampoco se atrevían a tirar. Un día, sin previo aviso, Carlos me pidió que firmara unos papeles. «Son solo formalidades, papá, para organizar mejor las finanzas de la empresa». Yo había dejado la dirección activa de la compañía años atrás, pero seguía siendo el accionista mayoritario. Los papeles que Carlos me presentó transferían gran parte de mis acciones a su nombre. Me negué a firmar.
Bon, necesito tiempo para pensarlo, hijo. Estos son asuntos serios. La expresión de Carlos cambió inmediatamente. Su sonrisa desapareció y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: desprecio. Ya no estás en condiciones de tomar decisiones, papá. Tienes 75 años. Es hora de que descanses y dejes que yo me encargue de todo. 75 años no me hacen incompetente, Carlos. He dirigido esta empresa desde antes de que tú nacieras. La discusión se intensificó. Carlos alzó la voz. Yo mantuve la calma. Su esposa, Regina, se unió a él, sugiriendo que quizás yo estaba perdiendo facultades mentales. Mis nietos observaban desde lejos, con una mezcla de confusión y vergüenza. Esa noche no pude dormir. Me sentía traicionado, humillado, pero también me sentía culpable. ¿Habíamos criado a nuestros hijos para que fueran así? ¿Dónde nos habíamos equivocado Consuelo y yo? La situación empeoró en las semanas siguientes. Carlos y Regina comenzaron a tratarme como a un niño. Controlaban mis comidas, mis salidas, incluso mis conversaciones telefónicas. Me sentía prisionero en una casa que, irónicamente, había sido construida por mi propia empresa. Intenté hablar con Alberto, pero estaba demasiado ocupado con su clínica privada. Llamé a Lucía, pero ella estaba pasando por su propio divorcio y tenía suficientes problemas. Y entonces, hace 3 días, ocurrió el incidente que cambió todo. Estaba en mi habitación, revisando algunos documentos antiguos, cuando encontré las escrituras originales de varios terrenos que había comprado años atrás. Terrenos que ahora valían una fortuna y que Carlos no sabía que existían. Escuché voces en el pasillo. Carlos y Regina discutían en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que yo pudiera escucharlos. Necesitamos que firme esos papeles, Carlos. La expansión al sur depende de eso. Lo sé. Estoy trabajando en ello. Ha pasado un mes. Si no firma pronto, perderemos la oportunidad. ¿Qué quieres que haga? Es terco como una mula. Pues habrá que tomar medidas más drásticas. Mi primo es geriatra. Podría certificar que tu padre ya no está en pleno uso de sus facultades. Me quedé helado. Estaban planeando declararme incompetente para tomar el control total de la empresa. De mi empresa, la que había construido con el sudor de mi frente durante 50 años. Al día siguiente, durante el desayuno, actué como si no hubiera escuchado nada. Carlos parecía nervioso. Regina evitaba mirarme a los ojos. Después de comer, le pedí a Carlos que me llevara al banco. ¿Al banco? ¿Para qué, papá? Necesito revisar algunas cosas en mi caja de seguridad. Carlos dudó, pero finalmente accedió a llevarme. En el banco, le pedí que me esperara en el vestíbulo mientras yo atendía mis asuntos. Una vez solo, saqué todos los documentos importantes de la caja: escrituras, acciones, pólizas de seguro, y los guardé en un sobre que entregué a don Ernesto, mi abogado, que me esperaba en una cafetería cercana. ¿Estás seguro de esto, Roberto?, me preguntó don Ernesto después de explicarle la situación. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Ernesto. Han olvidado que todo lo que tienen, todo lo que son, se lo deben a este viejo pobre que ahora desprecian. Cuando regresamos a casa, Carlos estaba furioso porque me había demorado. ¿Qué tanto hacías ahí dentro, papá? Tengo una reunión importante en media hora. Solo ponía mis asuntos en orden, hijo, como debe hacer un hombre de mi edad. Esa noche, durante la cena, Carlos volvió a insistir con los papeles. Papá, necesitamos que firmes esto mañana sin falta. Es por el bien de la empresa, de la familia. ¿Qué pasaría si me niego, Carlos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a Regina, que le devolvió una mirada cómplice. No creo que quieras averiguarlo, papá. Fue entonces cuando entendí que mi propio hijo me estaba amenazando. En mi propia mesa, en la mesa que yo había pagado. Tienes razón, Carlos. No quiero averiguarlo. Me levanté lentamente y me dirigí a mi habitación. Esa noche,
Preparé una pequeña maleta con lo esencial. Al amanecer, bajé a la cocina para tomar un café como siempre hacía. Carlos ya estaba ahí, vestido con un traje caro, revisando su teléfono. «Buenos días, hijo». «Papá, hoy es el día. El notario vendrá a las 10. Carlos, no voy a firmar esos papeles». Su rostro se transformó. Toda pretensión de respeto desapareció. «¿Qué dijiste?» «Que no voy a firmar. La empresa es mía. La construí yo. Y decidiré qué hacer con ella cuando yo lo considere oportuno». Se levantó de golpe, tirando la taza de café sobre la mesa. «¿Sabes qué, papá? Estoy harto. Harto de cuidar a un viejo obstinado que no entiende que su tiempo ya pasó. Harto de mantener a un viejo pobre que sin mí no tendría dónde caerse muerto». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve la compostura. «Si eso es lo que piensas, Carlos, quizás debería irme. Pues vete, vete a ver quién te aguanta. Vete a ver quién te mantiene, viejo pobre». Regina y los niños aparecieron en la cocina, alarmados por los gritos. Carlos me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia la puerta principal. Intenté resistirme, pero los años no pasan en vano y él era mucho más fuerte que yo. «Carlos, por Dios, ¿qué haces?», gritó Regina, pero no hizo nada para detenerlo. Poniéndolo en su lugar, por fin, abrió la puerta y me empujó fuera. Estaba lloviendo, como ya dije. Me caí sobre el pavimento mojado, lastimándome las manos al intentar amortiguar la caída. «Y no vuelvas. Aquí no queremos viejos inútiles y pobres que solo estorban». Y así, de un momento a otro, me encontré en la calle. Yo, Roberto Jiménez, el hombre que había construido una de las empresas constructoras más importantes de México, echado como un perro por mi propio hijo. Pero lo que Carlos no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo nunca había sido un viejo pobre. Y pronto, muy pronto, todos lo descubrirían. Don Ernesto me recogió en el hotel al día siguiente. Su cara reflejaba una mezcla de indignación y tristeza cuando le conté los detalles de mi expulsión. «Esto no se va a quedar así, Roberto. Lo que hizo tu hijo es un delito. No quiero escándalos, Ernesto. No quiero demandas ni peleas en los tribunales. Quiero justicia, pero a mi manera». «¿Y cuál es tu manera?». Sonreí por primera vez en días. «La manera de un hombre que ha aprendido que en los negocios, como en la vida, hay que ser siempre más inteligente que tus adversarios». Le expliqué mi plan. Don Ernesto escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se ajustó las gafas y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es arriesgado, Roberto. Podría salir mal, o podría salir exactamente como lo he planeado. De cualquier manera, ya no tengo nada que perder». Esa misma tarde, comenzamos a poner el plan en marcha. El primer paso era asegurar mi independencia financiera. Contrario a lo que Carlos pensaba, yo no dependía de él, ni de la empresa para vivir. A lo largo de los años, había diversificado mis inversiones sabiamente. Tenía cuentas en varios bancos, propiedades a mi nombre en diferentes ciudades e inversiones en empresas que nada tenían que ver con la construcción. ¿Cómo va Carlos a reaccionar cuando descubra que la expansión al sur es imposible porque los terrenos que quiere comprar ya son tuyos?, me preguntó don Ernesto con una sonrisa cómplice mientras firmábamos los documentos necesarios para transferir fondos a una nueva cuenta. Probablemente de la misma manera que cuando descubra que las acciones que tanto quería que le firmara ya no existen, porque las transferí a un fideicomiso hace años. El segundo paso era encontrar un lugar para vivir. No quería nada ostentoso, solo un sitio tranquilo donde pudiera pasar mis últimos años con dignidad. Don Ernesto me sugirió un pequeño pero elegante departamento en Coyoacán, un barrio tradicional de la ciudad con calles empedradas y plazas arboladas. «Es perfecto, Ernesto. Lejos del ruido, pero cerca de cafés y librerías. Y lo más importante, Roberto,
está a tu nombre. Nadie puede echarte de ahí. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante discreto, don Ernesto me contó que Carlos ya había comenzado a buscarme. Ha llamado a la oficina 3 veces hoy. Parece que ha intentado acceder a las cuentas de la empresa y se ha llevado una sorpresa. ¿Qué le has dicho? Nada. Mi secretaria le dice que estoy en una reunión. Mañana tendré que hablar con él, pero para entonces ya habremos terminado de asegurar tus activos. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No me alegraba de causarle problemas a mi hijo, pero tampoco podía permitir que me despojara de todo lo que había construido. ¿Crees que aprenderá la lección, Ernesto? Mi viejo amigo me miró con compasión. No lo sé, Roberto. Algunos aprenden a las buenas, otros a las malas, y algunos, tristemente, nunca aprenden. Asentí en silencio. La vida me había enseñado que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el respeto, ni el amor, ni la decencia. Esas cosas hay que ganarlas día a día, con acciones, no con palabras. Y mientras terminaba mi copa de vino, pensé en Consuelo, en lo que me diría si pudiera verme ahora. Probablemente me diría que perdonara, que no guardara rencor, pero también me diría que me respetara a mí mismo, que no permitiera que nadie, ni siquiera nuestro hijo, me tratara como a un objeto desechable. Por ti, Consuelo, murmuré levantando mi copa. Por ti y por la dignidad que siempre me enseñaste a mantener. Don Ernesto me miró extrañado, pero no dijo nada. Él sabía, como yo, que algunas conversaciones son demasiado íntimas para compartirlas, incluso con los amigos más cercanos. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana del hotel hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. La misma ciudad que me había recibido 60 años atrás, cuando no era más que un muchacho asustado con sueños más grandes que sus bolsillos. La misma ciudad que había sido testigo de mis luchas, mis triunfos, mis pérdidas. No ha terminado, Carlos, susurré. El viejo pobre apenas está comenzando a jugar. Amanecí con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, nadie me diría qué hacer, cuándo comer o con quién hablar. El departamento que don Ernesto había encontrado para mí estaba amueblado de forma sencilla pero elegante. Las paredes color crema, los muebles de madera oscura y los ventanales que daban a un pequeño jardín interior me recordaban a la primera casa que compré con Consuelo, cuando la empresa comenzaba a dar frutos. Me preparé un café como me gusta, negro, sin azúcar, y me senté en el balcón a observar el amanecer sobre Coyoacán. Los primeros rayos del sol iluminaban las copas de los árboles del parque cercano, y el aire fresco de la mañana me llenaba los pulmones. Me sentí vivo, más vivo que en los últimos años, encerrado en la mansión de Carlos. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi desayuno. Era don Ernesto. Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneciste? Mejor que en mucho tiempo, Ernesto. ¿Alguna novedad? Carlos está furioso. Ha descubierto que no puede acceder a las cuentas principales de la empresa. Ha intentado contactar al banco, pero le han informado que se requiere tu firma para cualquier movimiento importante. ¿Y qué dice? Dice muchas cosas, Roberto, pero ninguna que quieras escuchar. Ha amenazado con demandarme por conspiración y por ayudar a una persona mentalmente incapacitada a tomar decisiones financieras. Sonreí con amargura. Mi propio hijo, dispuesto a declararme incompetente con tal de poner sus manos en la empresa. ¿Le has dicho dónde estoy? Por supuesto que no. Le he dicho que estás bajo asesoría legal y que cualquier comunicación debe pasar por mí. Pero hay algo más, Roberto. ¿Qué ocurre? He recibido una llamada de Alberto. Parece que Carlos le ha contado su versión de los hechos. Dice que te fuiste voluntariamente, que estabas confundido y que ahora estás siendo manipulado por mí. La noticia no me sorprendió. Carlos siempre había sido hábil para torcer la verdad a su favor. ¿Y Alberto le cree? No lo sé. Sonaba preocupado.
pero cauteloso. Me pidió tu número, pero le dije que te consultaría primero. Medité por un momento. Alberto y yo nunca habíamos sido tan cercanos como me hubiera gustado, pero tampoco habíamos tenido conflictos serios. Quizás merecía escuchar mi versión. Dale mi número, Ernesto, y también a Lucía, si llama. ¿Estás seguro? Carlos podría usar a tus otros hijos para localizarte. Tengo que confiar en alguien, Ernesto. Y si no puedo confiar en mis propios hijos, entonces ya lo he perdido todo. Después de colgar, me preparé para salir. Necesitaba comprar algunas cosas para el departamento y, lo más importante, caminar. Siempre he pensado mejor mientras camino. Las calles de Coyoacán estaban llenas de vida. Artistas callejeros, turistas, parejas de ancianos tomadas de la mano. Me detuve en una pequeña librería y compré un libro que había querido leer desde hace tiempo. Luego, entré en un café donde un grupo de jubilados jugaba dominó. ¿Puedo unirme?, pregunté tímidamente. Me miraron con curiosidad, pero asintieron. Pronto estaba inmerso en el juego, riendo y conversando como no lo había hecho en años. Me presenté simplemente como Roberto, un recién llegado al barrio. No mencioné mi apellido ni mi pasado. Era refrescante ser solo un hombre más, sin el peso de un imperio empresarial sobre los hombros. Cuando regresé al departamento, el teléfono estaba sonando. Era Alberto. ¿Papá? ¿Eres tú? Sí, Alberto, soy yo. Dios mío, papá, ¿dónde estás? Carlos nos dijo que te habías ido de la casa, que estabas actuando extraño. ¿Eso te dijo? ¿No te contó que me echó a la calle, que me llamó viejo pobre, que me empujó bajo la lluvia? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No me contó eso. Dijo que habían tenido una discusión sobre la empresa y que decidiste irte. Pregúntale a tus sobrinos, Alberto. Ellos estaban allí. Vieron cómo su padre me trató. Otro silencio, más largo esta vez. Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Puedo ir a verte, donde sea que estés. Consideré la oferta. Parte de mí quería ver a Alberto, hablar cara a cara. Pero otra parte, la más cautelosa, me advertía que podría ser una trampa. Estoy bien, hijo. Tengo un lugar donde quedarme y dinero suficiente. No te preocupes por mí. Pero papá, Carlos dice que don Ernesto te está manipulando, que está tratando de quedarse con la empresa. Solté una carcajada amarga. Don Ernesto ha sido mi abogado por 40 años, Alberto. Si hubiera querido aprovecharse de mí, lo habría hecho hace mucho tiempo. No, hijo. Quien quiere quedarse con la empresa es Carlos. Y estaba dispuesto a declararme incompetente para lograrlo. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. Le hablé de las conversaciones que había escuchado, de los papeles que Carlos quería que firmara, de cómo me habían tratado durante los últimos meses. No puedo creerlo, dijo finalmente. Carlos siempre ha sido ambicioso, pero esto es demasiado. La ambición no es mala, Alberto. Yo también fui ambicioso, pero la ambición sin principios, sin respeto, sin amor, eso no es ambición, es codicia, y la codicia lo corrompe todo. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Voy a hacer lo que debía hacer hace tiempo, asegurarme de que mi legado quede en buenas manos, no en las manos más ambiciosas, sino en las más dignas. Nos despedimos con la promesa de vernos pronto. No le di mi dirección, pero accedí a encontrarme con él en un lugar público en los próximos días. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. «Papá, por fin te encuentro. Estaba tan preocupada». Su voz se quebró y pude sentir que estaba llorando. Lucía siempre había sido la más emocional de mis hijos. «Estoy bien, mi niña, no llores». Carlos nos dijo cosas terribles, papá, que estabas confundido, que habías abandonado la casa, que estabas siendo manipulado. Ya hablé con Alberto, Lucía, le conté toda la verdad. Carlos me echó de la casa, me humilló,
Me trató como a un perro viejo que ya no sirve. Lucía sollozó con más fuerza. Lo siento tanto, papá. Debí estar ahí. Debí ayudarte. No es tu culpa, hija. Tienes tu propia vida, tus propios problemas. Pero tú eres mi padre. Siempre estuviste ahí para mí, y cuando me necesitaste. Escúchame, Lucía, no te culpo. A ninguno de ustedes, excepto a Carlos. Él tomó sus decisiones, y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo su marido la había engañado con su mejor amiga. Me habló de su trabajo como arquitecta en Monterrey, de los proyectos que estaba desarrollando, y yo la escuché, como siempre lo había hecho, ofreciendo consejos solo cuando me los pedía. Te extraño, papá, dijo finalmente. Quiero verte. Y yo a ti, mi niña. Pronto, te lo prometo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi nuevo hogar, reflexioné sobre mis conversaciones con Alberto y Lucía. Me dolía haberme distanciado de ellos, pero quizás esta crisis era la oportunidad para reconstruir nuestra relación. No como padre e hijos, sino como adultos que se respetan y se quieren. El teléfono sonó por tercera vez ese día. Esperaba que fuera don Ernesto, o quizás Alberto o Lucía nuevamente, pero la voz que escuché me dejó helado. ¿Dónde diablos estás, papá? Carlos. Su voz sonaba tensa, controlada, pero podía sentir la rabia burbujeando bajo la superficie. Estoy en un lugar seguro, Carlos, lejos de ti y de tus amenazas. ¿Amenazas? ¿De qué estás hablando? Estamos preocupados por ti. Regina está destrozada. Los niños preguntan por su abuelo. Ahórrate el teatro, Carlos. Ambos sabemos lo que pasó. Me echaste de tu casa. Me llamaste viejo pobre. Me empujaste bajo la lluvia. ¿O ya lo olvidaste? Estaba enojado, papá. Dije cosas que no sentía. Tú me provocaste, negándote a firmar los papeles que la empresa necesita para crecer. ¿Me estás culpando a mí? ¿En serio, Carlos? Mira, podemos arreglar esto. Vuelve a casa, firmamos los papeles y todo vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Su descaro me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que había hecho, esperaba que yo volviera mansamente a su casa, que firmara los papeles que me despojarían de mi empresa y que fingiera que nada había pasado. No voy a volver, Carlos, y no voy a firmar nada. De hecho, ya he tomado medidas para proteger mis intereses. ¿Qué medidas? ¿Qué has hecho? Pronto lo sabrás. Mientras tanto, te sugiero que busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. ¿Me estás amenazando, papá, a mí, a tu propio hijo? No, Carlos. Solo estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho tiempo. Defender lo que es mío. Colgué sin esperar su respuesta. Sabía que estaba furioso, pero ya no me importaba. Durante demasiado tiempo había permitido que mi amor por mis hijos nublara mi juicio. Había confundido el amor con la sumisión, el respeto con la renuncia. Eso se había acabado. Al día siguiente, don Ernesto vino a visitarme temprano. Traía consigo una carpeta llena de documentos. Todo está listo, Roberto. He seguido tus instrucciones al pie de la letra.